Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra en el Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Amén. Tiene por título Jesús en Nazaret. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Amén, gloria a Dios. He titulado la enseñanza con el título de prejuicios. Amén, gloria a Dios, prejuicios. Vemos aquí que el Señor Jesucristo va a Nazaret, su tierra natal, ¿cierto? Antes de visitar a Nazaret había ido a Galilea, y allá en Galilea había hecho muchos milagros. Pero vemos aquí que la gente, aún estando sorprendida de su sabiduría, de su autoridad, con que él predicaba y enseñaba la palabra, ¿cierto?, pusieron una objeción para no creer a los milagros. Y esta objeción o esta pared que se llama prejuicio, que es la raíz de la incredulidad, en este caso, fue por causa del previo conocimiento que tenían de la vida de Jesús. Para entender el tema, definamos qué es prejuicio. Prejuicio es una opinión sobre algo sin tener verdadero conocimiento de ello, o una idea preconcebida o discriminatoria sobre las personas o sus acciones. Vemos que la fe tiene su fundamento, y la fe tiene el fundamento en la palabra de Dios, pero así como la fe también tiene su fundamento, la incredulidad también tiene sus bases. Una persona no cree así porque sí, y en este caso el fundamento de la incredulidad o el impedimento para recibir milagros en su vida fue el prejuicio que tenían las personas acerca de Jesús. Vemos un par de preguntas que le dicen así: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No estás aquí sus hermanas con ellos? ¿Qué quiere decir? ¿No es ese muchachito que vimos a crecer? ¿No es este hijo de aquel pobretón, aquel que hace madera, que hace mesas? ¿Qué va a ser este el Mesías? ¿Qué va a ser este el Cristo? ¿Qué va a ser este el Hijo de Dios? Si es este muchachito que estaba por aquí, que vimos crecer. Entonces ese previo conocimiento que ellos tenían acerca de Jesús, ¿sí?, y que pues no era verdadero porque ella solamente era lo que medio veía, ¿cierto?, le generó una pared que se llama prejuicio, y que impedían recibir los milagros que había hecho en Capernaum, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor se sorprende de esa incredulidad. Muchas veces usted no recibe esos milagros es precisamente por ese prejuicio. Cuando alguien predica y dice: ay, pero no me gustó esto que dijo el pastor, no me gustó esto que dijo aquel líder, no, como que se equivocó, como que no fluye. Todas esas ideas van generando una pared de prejuicio, una pared discriminatoria hacia la persona que está predicando la palabra. Pero lo que no sabe usted es que cuando usted deja de creer, no está dejando de creer en el pastor, en el líder o la persona que el Señor está usando como vasija para expresar la verdad de su palabra, sino que está dejando de creer al cabeza del pastor, del líder, a su cabeza y la mía, que es Jesucristo mismo. Amén.
Muchas veces yo me preguntaba por qué vienen evangelistas, vienen pastores, profetas de otro lugar y vienen y se ve la gloria de Dios y se ven esos grandes milagros sobrenaturales que vemos, y se van estos pastores y estos evangelistas y uno dice, pero bueno, y entonces el pastor de acá, ¿qué será? Que no tiene el mismo poder, pensamos mucho, o no tiene la misma unción, ¿sí? O decimos también, o bueno, los dones, ¿sí? Pero vemos que es prejuicio, hermano. ¿Por qué el milagro? O muchas veces no vemos la gloria. O cuando viene un profeta, un evangelista de otro lado, ¿por qué se recibe y se manifiesta de una manera sobrenatural el poder de Dios? Porque como usted quizás no ha escuchado quién es este profeta, quién es este evangelista, usted se dispone abiertamente y recibe de todo lo que el evangelista o el pastor viene diciendo acerca de Dios. Pero como usted tiene cierto conocimiento previo, erróneo, pero que usted cree que es verdad, se pone esa pared del hermano, del líder, del que usted está viendo crecer y dice, bueno, lo usa el Señor, pero de aquí a hacer milagros, y no recibe el milagro. Y se ha generado esa incredulidad en su corazón. Pero vemos que no es un prejuicio, no es algo simple. Bueno, ¿quién no ha tenido un prejuicio? No. El prejuicio tiene un susurro, un pensamiento diabólico. Cuando el Señor usa aquí la frase, no hay profeta no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y sus casas, no es para que diga, ¿será que en mi casa no se va a ver la gloria de Dios por mis manos? ¿Será que mi esposo, mis hijos, mis parientes no van a creer? Porque es que como no hay profeta en su propia tierra, escrito está. No, eso no es una ley para que usted diga, no, es que a través de mí el Señor se va a mover. No, esa ley tiene su razón, y la razón es el prejuicio. Entonces el Señor dice, quita ese prejuicio, suelta ese pensamiento erróneo, suelta, no escuches eso negativo, pon la mirada en el Señor para que puedas ver la gloria y pueda ser usado también para manifestar el poder y la gracia del Señor. Vemos cómo el prejuicio tiene un pensamiento diabólico. Vemos que el Señor Jesús, antes de ir a Nazaret, había sido preparado en el desierto. En Lucas 4, leamos Lucas 4, el Evangelio de Lucas capítulo 4. Amén, gloria a Dios. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahí usted puede ver algo que dijo el enemigo, si eres el Hijo de Dios, si eres. ¿Sí? Si eres, o sea, ahí había una cizaña, ahí había un prejuicio. Pero vemos cómo el prejuicio no es solamente quizás desde nosotros hacia el líder, hacia, en ese caso, cuando Nazaret, hacia Jesucristo, sino también el mismo prejuicio, o sea, mismo pensamiento que yo tengo de mí misma. El mismo pensamiento o idea equivocada que yo tengo de mí misma, que impide que el Señor me use como una vasija de barro útil en sus manos. Amén. Entonces aquí el enemigo estaba tentando, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Vemos esta misma pensamiento diabólico en aquel ladrón cuando estaba con Jesucristo en la cruz, que le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues baja y sálvate a ti mismo. Son las mismas palabras que usaron los nazareos cuando le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. ¿Sí? Entonces vemos que no es tan sencillo, o algo como para que dejemos allí. Detrás de un prejuicio hay un pensamiento, una influencia satánica, una influencia diabólica, ¿sí? Entonces, ¿por qué el ladrón de la izquierda dijo, si eres el Hijo de Dios? ¿Por qué él no creyó en Jesús? ¿Por qué el otro ladrón sí? Seguramente había escuchado muchas veces, porque su fama se divulgó por todos lados, pero asimismo también la guerra que se le hizo a Jesús también era extrema. Los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes no hacían decir, este es hijo de Belzebú, este es un hipócrita, este es un falso Mesías. Y de ñapa verlo allí colgado en la cruz, todo lastimado, decía, ¿qué va a hacer el rey? Yo tengo por entendido que el rey es esto, es aquel, tienen poder, tiene plata, tiene esto y lo otro. Entonces, no se parece a un rey, ¿sí?
Entonces vemos ese prejuicio, cómo impidió incluso que esta persona recibiera la salvación. Es el mismo prejuicio que tiene el mundo cuando dice: Señor, le vengo a hablar del evangelio, yo quiero que usted reciba a Cristo, porque solo en Cristo hay libertad, solo en Jesucristo hay salvación, solo en Jesucristo hay perdón de pecado. Entonces dice: es que usted viene a hacerle fama a su pastor, porque es que todos los pastorcitos son mentirosos, porque es que los pastores lo que quieren es llenarse de plata. Sí, porque usted quiere que yo le dé mi plata al pastor. Y con esa barrera, con ese prejuicio, concepto erróneo de qué es un pastor, qué es un siervo de Dios, la persona no sabe que ha dejado de perder el regalo más maravilloso, que es la salvación. Pero esto no solamente lo vemos afuera, lo acabamos de ver en el mismo pueblo de Dios. Amén. Ahí en el Antiguo Testamento, cuando Moisés llevaba los asuntos del pueblo a Dios, decía que Moisés estaba agotando demasiado. Un momento llegó Jetro, su suegro, y le dijo: ¿por qué te matas tanto? Vas a desfallecer tú y el pueblo juntos. Y le dio un consejo. La pregunta era: ¿por qué el Señor usó a Jetro y no usó una persona de Israel, del mismo Israel? Él usó un sacerdote, tampoco usó cualquier persona que hacía como quisiera o vivía su vida como él quisiera. No, usó un sacerdote. Y si hablamos de sacerdote, ¿por qué no usó a Aarón? ¿Por qué por medio de Aarón no le habló a Moisés? Moisés hablaba continuamente con Dios, porque Dios no le manifestó esta sabiduría de cómo guiar al pueblo en ese sentido. Pero también vemos, ¿sí?, que Moisés no le hizo esta pregunta al Señor: ¿por qué no usó a Aarón o no usó a Josué? Muchas veces por el prejuicio. Señor, yo necesito que tú me hables, pero no uses a ningún hermano de aquí, que sea un hermano que no esté aquí, ni siquiera que sepa mi historia. ¿Por qué? Porque sabe que si ese hermano conoce algo de usted y el Señor le va a usar para hablar, usted dice: no, eso es él, que como me ha visto, pues eso fue lo que... Y no recibe el milagro. No me recibe el milagro. Y necesita entonces el Señor, en su gran bondad, usar una persona de otra congregación para venir a hablar en nuestra vida y producir ese milagro. Pero el Señor me decía: una de las barreras de la incredulidad es el prejuicio. Están alimentando ese pensamiento diabólico en sus pensamientos. Y no crean que viene porque sí la incredulidad. Su incredulidad tiene sus bases. Usted tiene que descubrir dónde es la base, la raíz de por qué no cree, para que entonces pueda derribar esa incredulidad. Por eso el Señor dijo: corazón malo y perverso, porque ponen primero los pensamientos humanos, los pensamientos humanos de las personas, antes que el pensamiento de Dios. Amén.